Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Salmo 134, este es un salmo muy hermoso. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. También dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aleluya. Esa hermosa alabanza nos habla, aleluya, acerca de cómo el Señor desea que nosotros seamos como Él y que podamos acercarnos a Él. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está o como usted desee. Alabémosle con todo nuestro corazón. Amén. En gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Aleluya. Quiero ser más como tú, vivir en la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuando más te conozco y quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Oh, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida y como tú, y saturarme de tu espíritu, reflejarle al mundo tu amor. Y quiero ser más como tú, ver la vida y como tú, saturarme de tu espíritu, reflejarle al mundo tu amor. Renuévame, Señor Jesús, ya. Y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Aleluya. Y toque todo lo que hay dentro de mí.
todo lo que hay dentro de mí. Oh, necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón, oh, necesita más de ti. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Y nadie es como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Y nadie es como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable. Oh, nadie es como tú, bendito Dios. Oh, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable. Oh, nadie es como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Sí, grande es tu fidelidad. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Nuestro Dios es fiel, aleluya. Y cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras de su amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Eres santo, y en un momento así hizo libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Y fue tu cruz la que me salvó. Gloria, gloria,
Aleluya, que su pueblo, aleluya, que la tierra, aleluya, pueda ser llena, aleluya, del conocimiento de la gloria del Señor. Dice la palabra, como las aguas cubren la mar, aleluya. Los bendecimos desde aquí de nuestro hogar y esperamos que el Señor, aleluya, les esté hablando, aleluya, que estemos unidos en espíritu y en verdad, aleluya. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Es una bendición estar de nuevo aquí para compartir la palabra del Señor. Y qué hermoso, ¿no?, que estamos estudiando acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Dios y saber, ¿verdad?, de que Él está en todo lugar. Él está en su casa en esta hora, como decía el canto, que se llene tu casa con tu gloria en esta noche, ¿verdad? Si nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, nuestra casa, nuestro corazón, pero no solo nuestro corazón, sino también, ¿verdad?, todo nuestro hogar puede ser lleno con la gloria y la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y, ¿verdad?, es precioso saber, ¿verdad?, de que Él conoce todas las cosas. Y antes de que este problema o esta situación viniera a nuestras vidas o al mundo, nuestro Dios ya lo sabía y Él tenía un plan, ¿verdad? Él tenía un propósito y Él se va a glorificar en esta hermosa hora. Tenemos con nosotros una vez más al pastor Carlos. Y es una bendición poder estar compartiendo y en esta área, ¿verdad?, micrófonos con nuestro hermano para poder bendecir el nombre del Señor. Y le voy a pedir una vez más que nos dirija la oración en esta hora. Bienvenido, Pastor Carlos, una bendición compartir con usted. Gloria a Dios. Amado Padre, que estás en gloria, una vez más, bendecimos, adoramos, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por el grato privilegio que nos concedes de contar con vida y también por concedernos, Padre, poder acercarnos creyendo que somos guiados por tu Espíritu Santo hacia la revelación escrita, como lo es tu sagrada y bendita palabra. Señor, bendice a todas las familias que nos sintonizan a través de estos medios. Sí, Señor. Señor amado, gracias por haber proveído esta forma, Señor, porque fuera más complicado aún, Señor amado, si no tuviéramos estas enormes bendiciones como producto del cumplimiento de tu palabra, cuando se nos dice por medio de uno de los profetas mayores, específicamente Daniel, que decía en aquellos días aumentará la ciencia. Y esto, Señor, es parte de ese cumplimiento tan maravilloso de tu sagrada y bendita palabra. Padre, una vez más te pido que tú llenes de tu Espíritu Santo a tu siervo, al pastor Celaya, Señor, a tu sierva y a los hijos de tu siervo, que nos dirijas con tu Espíritu Santo para poder exponer una vez más, Señor, una parte más de tu sagrada y bendita palabra con el propósito de alentar, de animar, de edificar a todos los creyentes en Cristo Jesús y de alertar a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que todavía no han hecho su decisión de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gracias, pastor. Es una bendición tenerle con nosotros una vez más. Saludos a la hermana Chenny, a su familia también, a todos los que nos están viendo en todos lugares. Ayer teníamos a nuestro hermano Edwin desde California. También tenemos algunos viéndonos de otros países, y esa es una bendición. Nuestro deseo, como he repetido en algunas ocasiones, no es competir, no es simplemente proveer una programación más, sino simplemente ¿verdad? Ser vasos útiles para el servicio del Señor, y en esta ocasión ¿verdad? Para transmitir la palabra del Señor. Estamos estudiando bajo el tema Jesucristo a través de la Biblia, y esta es nuestra sexta lección o nuestro sexto mensaje que vamos a compartir, y estamos teniendo un texto clave para toda esta serie, y lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con este versículo lo que queremos hacer es enfatizar la importancia de estudiar, ¿verdad? De escudriñar, de indagar la palabra del Señor, ¿verdad? No es el simple hecho de leerla corridamente, sino ¿verdad? De indagar. Eso es lo que significa la palabra escudriñar, ¿verdad? Es más que simplemente que el simple hecho de leer la palabra del Señor. ¿Y para qué? Para aumentar nuestra fe. Dice la palabra del Señor que por el oír viene la fe, y el oír por la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros leamos, pero no solo leamos, sino que indaguemos para poder entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Y nosotros con el pastor Carlos lo que queremos hacer es sembrar, ¿verdad? Un granito de arena o aportar un granito de arena en este tema tan importante que es ¿verdad? El escudriñar las Escrituras. El texto clave, tenemos dos textos claves, algo ¿verdad? Nuevo, pero tenemos dos textos claves, y el segundo texto clave que tenemos es para especialmente para el tema de hoy, pero para algunos temas más que vamos a tener, y lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16 en adelante, y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y le dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Este versículo nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios descubre o revela su plan redentor, ¿verdad?, a través de Abraham y a través de Isaac. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Pero déjeme hacer un pequeño repaso acerca de del propósito. Tenemos 5 propósitos en esta serie. Y el número 1 es entender que Dios conoce todas las cosas. Número 2, entender que Dios tiene el control de todo, de absolutamente todo. Él tiene control. Por eso cuando los discípulos estaban en medio del mar y la barca, ¿verdad? Y el viento y las olas azotaban la barca, el Señor, ¿verdad?, mandó a callar el mar, ¿verdad? Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los mares le obedecen? Bueno, ese es nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Entonces Él, ¿verdad?, tiene el control de todas las cosas, así como tiene el control de tu vida, así como Él tiene el control de tu esposa, así como Él tiene el control de tus hijos. Él tiene el control de la iglesia. Nosotros no, como iglesia de Dios, no estamos preocupados por nada, porque Jesús, ¿verdad?, claramente dijo: y sobre esta roca, ¿verdad?, que significa ese mutuo entendimiento en que nosotros le conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos como iglesia, ¿verdad?, porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Número 3, el tercer propósito es entender que Él siempre tuvo un plan, ¿verdad? Él siempre tiene un plan. Bien dijo el apóstol, no, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad? Es maravilloso saber que nuestro Dios, hermano, todo lo tiene medido. Si tú, ¿verdad?, le fallas al Señor, abogado tienes para con el Padre.
¿Y quién es el que condenará? Dice la palabra, si Cristo es el que murió. Los hombres somos rápidos para condenar, somos rápidos para señalar, pero nuestro Dios, ¿verdad? En vez de señalar, en vez de condenar, Él ha provisto, ¿verdad? Un medio de salvación. Y aún después de la muerte del Señor, ¿verdad? Él tiene un medio de salvación y de perdón de pecados, ¿verdad? Porque hoy Jesús, cuando vino la primera vez, como vamos a estar viendo en el futuro, ¿verdad? Vino como cordero, pero hoy ya no es un cordero, ¿verdad? Hoy es, ¿verdad? Él podemos pedirle a Él y Él puede abogar por nosotros como un abogado, ¿verdad? Defensor. Así que, ¿verdad? Es maravilloso y eso vamos a estar viéndolo en un futuro. Pero el cuarto propósito es fortalecer nuestra confianza en Dios, pero no solo en Dios, sino en su palabra. Porque, ¿verdad? El enemigo, hermanos, como lo hizo en el huerto de Edén, ¿verdad? Él es experto en tratar de trastornar o transversar la palabra de Dios para tratar de matar o destruir nuestra fe. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros que la palabra de Dios, toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, es santa y es perfecta y es confiable por eso. ¿Verdad? Entonces, ese es el cuarto propósito, fortalecer nuestra confianza en Dios, pero también nuestra confianza y fe en su palabra, en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Pero ayer agregamos un quinto propósito y es, ¿verdad? Es de entender la relación que tiene Jesucristo con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con la gracia y con el futuro, ¿verdad? A nuestro Dios, hermano, Él tiene un plan glorioso para nosotros, ¿verdad? A través de las edades. O sea, su plan no tiene fin y eso es maravilloso. Quiero aclarar en esta noche que a pesar de que no estamos enfocando y volviendo, ¿verdad? A estos propósitos, hermanos, se están cumpliendo en tu vida. De alguna manera, hermanos, que no lo entendemos, ¿verdad? Están cumpliéndose estos propósitos. Nuestra fe, ¿verdad? Seguramente que se está fortaleciendo, ¿verdad? Nuestra confianza en la palabra del Señor se está fortaleciendo al saber que Él tiene el control, al saber, ¿verdad? De que todo lo que está pasando y todo lo que pase, Él lo sabe ya. Y Él tiene un plan de salida, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estar desesperados como el mundo porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Entonces, estos 5 propósitos, de alguna manera, ¿verdad? Aunque no los repetimos, ¿verdad? A través de la lección, ellos se están cumpliendo y estoy seguro que ellos se están cumpliendo en nuestra vida, porque, ¿verdad? El propósito de esta serie es estudiar la palabra del Señor y cuando nosotros la estudiamos, ¿verdad? Hay una bendición, como nos dice el libro de Apocalipsis, dice bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro, ¿verdad? Entonces hay una bienaventuranza cuando nosotros leemos y escuchamos la palabra del Señor. Así que es mi deseo, hermanos, que al final de esta serie no solamente tengamos un conocimiento teórico de este tema, sino que, número 1, nuestra pasión por las Escrituras aumente, ¿verdad? Que al terminar esta serie, nuestro deseo por aprender más, por conocer más de nuestro Dios, aumente. Tanto, hermanos, que leamos, ¿verdad? La palabra del Señor y la escudriñemos y la investiguemos, ¿verdad? Con el propósito de conocer más, ¿verdad? Aquel que nos conoce a nosotros desde antes que fuésemos, ¿verdad? Número 2, que nuestra confianza y nuestra fe en la sabiduría y en el amor de nuestro Creador y Salvador pueda crecer también. Así que ese es mi deseo, ¿verdad? Para usted. Antes de entrar en la historia de hoy, me gustaría meditar en una tendencia que el hombre ha tenido a través de las generaciones o a través de las edades. Y esta tendencia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En la historia del hombre existe esta tendencia, hermanos, de, ¿verdad? A corromperse con el correr de los tiempos, ¿verdad? Y el versículo 12 nos dice casi lo mismo y dice, y miró Dios una vez más la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Entonces, cuando nosotros analizamos la historia del hombre, vemos, hermano, que con el paso de los tiempos, cada generación ha tropezado con la misma piedra, y es con la piedra del pecado o con la piedra, hermanos, de la corrupción o la depravación. Pero gloria a Dios, hermanos, por su amor, ¿verdad?, y paciencia y sabiduría, porque Él siempre, a pesar de todo esto, como Él ya conoce todas las cosas, siempre ha tenido una respuesta de generación en generación. Él siempre tiene una respuesta, Él siempre tiene una salida para el pecado y la corrupción y la depravación del hombre. Y esa salida la vemos, y esa salida o solución la vemos a través de toda la palabra del Señor, y se llama Jesucristo. Jesucristo, hermano, es la respuesta para todo problema. Esa medicina, hermano, funcionó en el jardín de Edén. Esa medicina funcionó, ¿verdad?, en la historia de Lot. Esa medicina siempre ha funcionado y sigue funcionando aún en nuestro tiempo. No con más poder, sino con el mismo poder, ¿verdad? Sigue funcionando, porque el poder de nuestro Dios no mengua ni aumenta, es el mismo de siempre. Así que, ¿verdad?, el hombre ha tenido esa tendencia. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios hizo al hombre perfecto. Pero Adán, hermanos, y Eva pecaron. Y Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos de cómo Dios, ¿verdad?, ha intentado o ha hecho, ¿verdad?, que el reloj, ¿verdad?, se retroceda y arreglar las cosas. Y el hombre vuelve una vez más a depravarse, ¿verdad? Cuando vemos la historia, ¿verdad? Entonces Dios, cuando Adán y Eva pecan, como hablábamos ayer, Dios, ¿verdad?, les brinda, les profetiza, ¿verdad?, les predica el evangelio y les da una esperanza. Tanto que algunos creen, ¿verdad?, que cuando nació Caín, Eva pensaba que esa era la solución, que esa era la promesa que Dios le había dado. Y no era esa la promesa, ¿verdad? La promesa apuntaba mucho más tiempo, ¿verdad?, en el futuro. Pero vemos que después de eso, hermanos, el hombre, ¿verdad?, se vuelve a corromper. Y vemos a Caín matando a su hermano Abel. Después de eso, hermanos, vemos que Dios, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, le da una solución más. Pero de ahí vamos, si vamos al capítulo 6 del versículo de Génesis, vamos a ver algo bien precioso. Génesis capítulo 6. Déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito. Vamos a ver, ¿verdad?, que nuestro Dios nos brinda, ¿verdad?, una nueva esperanza. Pero desde Adán, es importante ver que desde Adán hasta Noé hay 9 generaciones. Como podemos, ¿verdad?, leer en este versículo. No vamos a leer todo, pero vamos a leer, déjenme ver si le puedo leer los nombres en el libro de Génesis 6. Si pueden ir, si tiene su Biblia ahí conmigo y la puede marcar. Déjenme ver si no estoy equivocado. Ok, en el versículo 6 otra vez el Señor nos vuelve a repetir lo que leíamos al principio, ¿verdad? Ok, en el capítulo 5 vemos que, ¿verdad?, después de Adán, dice la palabra del Señor que se pasa algunos de los hijos, pero de ahí dice que engendró a Set. Y Set engendró a Enos. No vamos a hablar de los años y de todas sus generaciones, pero para que usted vea las 9, ¿verdad?, generaciones que habían. Entonces Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y Cainán engendró a Maalaleel, ¿verdad? Y Maalaleel engendró a Jareb. Y Jareb engendró a Enoc. Y Enoc engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé, ¿verdad? Entonces desde Adán hasta Noé hay, hermanos, 9, ¿verdad? Como les decía, 9 generaciones. Y, ¿verdad?, ya leímos, ¿verdad?, de cómo para el tiempo de Noé la raza humana se había depravado, hermano, de una manera incontrolable. Que la única solución, como nosotros ya sabemos, el Señor, ¿verdad?, trajo el diluvio para destruir, ¿verdad?, a toda la raza humana, con la excepción de Noé y su familia.
¿verdad? Una vez más, Dios demostrando, ¿verdad?, su amor y su misericordia por nosotros. Entonces Él podía erradicar a toda la raza humana, pero Él, ¿verdad?, dejó una raíz, dejó un remanente, y este remanente era Noé. Pero no pasó mucho tiempo después del diluvio y el hombre una vez comienza otra vez a corromperse de nuevo. Y esta vez, hermano, con el centro de la imagen, ¿verdad?, de Cam, o Canaán, como se le conoce, ¿verdad?, como principal imagen de esto. Y todos sabemos, ¿verdad?, o no todos, ¿verdad?, los que han leído la palabra del Señor, sabemos de que cuando Noé sale del arca, él sembró una viña, y cuando fue el tiempo de la cosecha, él se embriagó y no sé, ¿verdad?, estaba muy contento quizás, hasta el punto que se despojó de sus ropas. Y bueno, y su hijo Cam, cuando lo vio, se burló de él. Y no solo se burló de él, sino que, ¿verdad?, fue a llamar a sus hermanos para que ellos se burlaran también de él. Pero, ¿verdad?, no fue así. Sus hermanos fueron diferentes. Pero vemos que otra vez, ¿verdad?, la tierra se vuelve a depravar delante del Señor. Pero en esta ocasión, Noé toma el asunto en su mano y dice en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 25, y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Recuerde, hermano, que estamos hablando acerca de la simiente o la semilla de Abraham. Y vemos, ¿verdad?, en estos dos versículos cómo el Señor tiene todo preparado. Cómo el Señor, hermano, de generación en generación, con anticipación, Él nos muestra, ¿verdad?, su plan glorioso. Y vemos aquí, ¿verdad?, de que Noé, inspirado por el poder de Dios, de alguna manera, ¿verdad?, él bendice a Sem. ¿Y de dónde, verdad? Si yo le preguntara en esta hora, ¿de dónde viene Abraham? ¿Verdad? ¿De qué descendencia viene Abraham? Entonces, ¿verdad?, todos llegaríamos a la conclusión, ¿verdad?, que Abraham es descendiente de Sem, ¿verdad?, y no de Cam, que fue maldito. Y qué bonito, ¿verdad?, porque dice ese versículo, el 26, y dijo Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué tierra le entregó el Señor a los descendientes de Abraham muchos años después? La tierra de Cam, la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque nuestro Dios, ¿verdad?, Él todo lo tiene preparado. Cuando Noé bendice a Sem, ¿verdad?, lo está haciendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces es importante no perder de vista los propósitos de Dios, porque Él todo lo sabe. Él está en todo lugar y Él siempre, siempre, no importa cuán depravada esté una generación, Dios siempre tiene un plan. Como nos lo demuestra, ¿verdad?, cuando Él destruye a Sodoma y Gomorra, Dios, ¿verdad?, siempre tenía un plan. Entonces, en estos versículos vemos que Dios, ¿verdad?, maldice a Cam, pero bendice a Sem. Y entonces, ¿verdad?, vemos que nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro Dios no hace las cosas, ¿verdad?, por casualidad. Él no hace las cosas, hermano, o no deja las cosas a la suerte. Él siempre tiene un plan maestro. ¿Y cuál es ese plan maestro? El plan maestro se llama Jesucristo. ¿Verdad? Ese ha sido siempre el plan de nuestro Dios. Su plan no ha cambiado. ¿Verdad? Vino la ley, pero el plan de Dios nunca cambió. La ley siempre, dice la palabra, que apuntaba a Cristo Jesús. Entonces es maravilloso. Génesis capítulo 9, versículo 25, ¿verdad? Es donde leíamos, ¿verdad?, de que Noé maldice a Canaán y bendice a Sem. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, de que el Señor de alguna manera estaba bendiciendo, ¿verdad?, a través de la bendición de Noé, estaba bendiciendo de alguna manera a Abraham, como lo vamos a ver, ¿verdad?, en el capítulo 11, vemos, ¿verdad?, que Sem, o que Abraham, si va conmigo al capítulo 11, que Abraham es descendiente de Sem. Y dice así, capítulo 11,
del versículo 10 en adelante. No vamos a leer todo, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo. Acuérdese que esa es tarea, ¿verdad? Para usted leer toda esta historia. Entonces dice, estas son las generaciones de Sem. Y bueno, nos da una lista y al final, en el versículo 22, dice que Serún vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serún después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, que son los tres hermanos, ¿verdad? Abraham, Nacor y Harán. Entonces, ¿verdad? Vemos que nuestro Dios, ¿verdad? De alguna manera, Él siempre tiene un plan maravilloso, un plan glorioso. Entonces, por medio de Abraham, ¿verdad? Dios bendice y nos revela, ¿verdad? O revela a la humanidad su amor y su misericordia y su plan redentor, ¿verdad? Que se llama Jesucristo. Como dice en el libro de Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Es nuestro Dios, que Él, hermano, siempre, ¿verdad? Tiene un plan, ese plan redentor. Y el enemigo, hermanos, él es experto en querernos engañar, en querernos confundir, y muchas veces nos quiere hacer creer que, ¿verdad?, nuestro Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios no tiene el control de nuestra vida o de lo que está pasando en el mundo hoy. Pero nuestro Dios, hermano, tiene un plan. Por eso estamos estudiando esto, para que veamos que en los momentos, hermanos, más oscuros de la raza humana, nuestro Dios siempre ha brillado. Su plan siempre ha sido revelado en esos momentos. Y aquí vemos, ¿verdad? Voy a dejar al pastor Carlos. Él va a compartir con nosotros acerca de la semilla o la simiente de Abraham. Adelante, pastor. Gracias, pastor Zelaya. Es una enorme bendición poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Y estamos estudiando la vida de Jesucristo a través de la Biblia, así de una vista panorámica y de alguna manera haciendo hincapié en aspectos de suma trascendencia o de suma importancia. Dios, cuando dio su primera profecía sobre la simiente o sobre la semilla o la descendencia, y que habló tanto de la descendencia de la serpiente como la de la mujer, ya que la serpiente representó en ese entonces al enemigo, al que conocemos dentro de los varios nombres que se le adjudica, como diablo, la serpiente antigua en el libro de Apocalipsis, que representa la simiente de maldad, la simiente contraria a la simiente justa. Y vemos cómo a través de las Sagradas Escrituras Dios fue teniendo cuidado de ir protegiendo lo que Él había anunciado. Y vemos en el caso de Caín y Abel cómo Abel ya en el lado del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que Caín representa a la justicia de Dios o el hombre justo, como la simiente de Dios prácticamente, mientras que Caín representa la simiente del enemigo o la simiente del diablo, y Jesucristo a un grupo de dirigentes religiosos o específicamente de la ley mosaica en su breve ministerio. Él los rubricó diciéndoles: vosotros de vuestro padre el diablo sois.
hablando de una simiente no de Dios, sino del enemigo. Y vemos cómo Dios, a través de la Escritura, nos muestra el cuidado que Él tuvo de mantener un hilo, una línea genealógica, como lo dijera el pastor Celaya, una línea genealógica de dónde iba a aparecer, o iba a nacer, o iba a surgir el Mesías prometido. Vemos cómo Caín interrumpió matando a Abel, y después de un tiempo, por ejemplo, el capítulo 4, en la mayoría nos habla de las acciones de Caín y también de su descendencia, y solo los últimos 2 versículos del capítulo 4 nos hablan de que nuevamente, como una breve recapitulación, de que Adán vuelve a conocer a Eva y engendra un sustituto, supuestamente. Digo supuestamente porque no fue exactamente él el sustituto, pero sí vino de él, de Set, ¿verdad? Y luego, después de Set, ya habla de que Jared engendra a Enoc, quien en el libro de los Hebreos o la epístola de los Hebreos específicamente habla y dice el séptimo de Adán. Y estamos viendo lo de la descendencia, de dónde iba a surgir o dónde iba a aparecer o se iba a dar el cumplimiento acerca del Mesías, acerca del ungido, del Redentor. Y hay muchos detalles, o hay detalles e implicaciones refiriéndonos a la promesa que Dios le hace, o a la triple promesa que Dios le hace a Abraham en el libro de Génesis, capítulo número 12. Y estas promesas son de gran alcance. Aunque son diferentes, se relacionan la una con la otra, son distintas las promesas, pero hay un enlace entre ellas, pues le promete una simiente, una descendencia, pero a la vez le promete una tierra para su descendencia, y le promete también una bendición universal. Quiere decir que cada uno de estas promesas hayan su cometido en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También le hace saber que Él se va a convertir, en su descendencia, se convertiría en una nación grande, y que iba a ser Abraham engrandecido, pues antes el nombre era el nombre primitivo, digamos, por decirlo así, era Abraham, según nos lo refieren las Escrituras, y luego su nombre Abraham fue cambiado por el nombre Abraham. El nombre Abraham, nos dicen los diccionarios, que significa padre enaltecido. De hecho, pues ya tenía una dimensión bastante elevada este nombre, pero ya el nombre de Abraham ya significa padre de multitudes, padre de muchedumbre. Y qué bendición es tener estas aportaciones que la misma palabra nos regala, y también los grandes eruditos que se han esforzado. Entonces, en Abraham, Dios lo iba a convertir en bendición, pero al mismo tiempo, de manera contrastada, lo estaba convirtiendo en maldición, porque le dice: bendiré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que serían benditas en él, y dice, todas las naciones o todas las familias de la tierra. Esto tiene un alcance universal. Ahora, ¿qué clase de bendición? Surge esa pregunta, como muchísimas otras. La bendición, según la misma palabra de Dios, nos dice que era una bendición, o es una bendición de carácter espiritual. Dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
en ti serán benditas todas las naciones. Y el versículo 9 nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De manera que esta bendición universal tiene un alcance universal, pero en realidad es una bendición espiritual. Aunque para los descendientes de Abraham, según la carne o desde el punto de vista biológico, no solamente ellos iban a tener bendición espiritual, pero también iban a tener una bendición material. De hecho, les hace ver que ellos iban a ser herederos de una tierra que ellos, los descendientes de Abraham, la iban a habitar, y esa tierra iba a ser una tierra excepcional, una tierra de disfrute, una tierra de muchos hermosos y bellos y saludables frutos. Y eso, pues claro, eso nos muestra algo más. Eso solamente era para que nosotros en nuestros tiempos entendamos que Dios tiene no solamente una tierra como la de Canaán para su amada iglesia, sino que tiene nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Dice su palabra, eso pues está ya en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, la simiente de Abraham en realidad fue física. Y lo vemos como Dios le promete a Abraham que a través de su único hijo Isaac, él iba a heredar, él era el heredero de las promesas, aun cuando tenía otro hijo llamado Ismael, por medio de la esclava Agar, y que representa a los hijos de la esclavitud, como lo dice la alegoría o alegóricamente. El apóstol Pablo habla de esta alegoría, que la simiente de Abraham representa a los de la libre o los de la libertad, mientras que la simiente de Ismael representaban a la simiente de esclavitud. Además, debemos notar también que Abraham, después del fallecimiento de Sara, él obtuvo una segunda nupcia con una mujer llamada Sétura, a quien también le engendró hijos, y también de ella, pues, sabemos históricamente que nacieron naciones de ella y a la vez también de Ismael. Entonces, pero la palabra del Señor nos muestra, y no se llamará más tu nombre Abraham, como decía, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas, de muchedumbre o de muchas gentes. Pero la simiente de la promesa, como decía anteriormente, fue Isaac, hijo de Sara. Isaac engendró a Esaú y a Jacob, y sabemos la historia de que aunque Esaú era el primogénito, él perdió su primogenitura y se la vendió a su hermano, y entonces Jacob fue el que tomó la primogenitura, y de él nacieron los que conocemos comúnmente los 12 patriarcas, y que fueron llevados a través de circunstancias a la tierra de Egipto para que se cumpliera lo que Jehová Dios le había profetizado al padre Abraham, que su descendencia iba a estar esclavizada por 400 años en tierra extranjera, pero que después del cumplimiento de ese tiempo ellos iban a salir de ese lugar, iban a salir bendecidos, aunque sufrieron mucho. Y la palabra del Señor muestra ya en el Nuevo Testamento que no fueron 400, sino que fueron 430 años. Así que lo que vemos aquí, que el linaje de Abraham fue un linaje escogido para la identidad física del Mesías. Y como refería el pastor Zelaya en la exposición, de que en el caso de Noé, Dios le proveyó 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sabemos que Cam recibió maldición por el hecho de la desnudez de su padre, y fue
convertido en esclavo de sus hermanos. Y aunque la maldición no cayó inmediatamente sobre Cam, cayó sobre sus descendientes. Y luego está Jafet. Según los historiadores, según los investigadores, ellos afirman que las naciones más poderosas están siendo dirigidas por descendientes de Jafet, pero que Dios ha dejado la descendencia de Sem para reinar al final, juntamente con su Redentor, con su Mesías, que es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra del Señor nos muestra eso en el libro de Apocalipsis, acerca de los acontecimientos que están por cumplirse. Y uno de ellos, pues sabemos que es el reinado milenial, donde Jesucristo estará reinando con su iglesia sobre esta tierra, para que se cumpla lo que está escrito a través del profeta Isaías y también corroborado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, donde dice que a Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué bendición saber esto, amados en el Señor! El linaje de Abraham fue escogido para la identidad física del Mesías, tomando en cuenta que todas las naciones de la tierra se beneficiarían de este Mesías, por supuesto, con el entendido de que ese beneficio es opcional, porque la gracia que trajo el Mesías no es una gracia impuesta, sino que es una gracia expuesta. Y la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fueseis vosotros enriquecidos. Y también hace una llamada prudencial en el libro de Apocalipsis diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es un llamado no de primera categoría, mucho menos de segunda, sino de tercera categoría, de tercera clase. No obliga a nadie, simple y sencillamente extiende la invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero ese disfrute de esa cena no está hablando de una cena material, de una cena gastronómica. No, porque la misma palabra de Dios nos muestra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo, justicia y paz en el poder del Espíritu Santo. Así que aquí hay una gran magnitud y particularidad de la descendencia, tanto de la biológica como de la física. Y los descendientes israelitas, en el caso de los dirigentes religiosos, ellos se consideraban descendientes de Abraham y merecedores de todas las bendiciones que Dios había prometido. Pero en realidad las bendiciones materiales estaban para ellos, pero la bendición más grande ellos la perdieron, que era la bendición espiritual, que es lo que estamos viviendo desde hace más de 2000 años, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, he aquí que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor Zelaya, le dejo el tiempo para que usted finalice. Gracias, pastor. Es una bendición, ¿verdad? Y si miramos una vez más, un poquito más, unos minutos, en el libro de Génesis, capítulo 22, vemos una vez más, ¿verdad? Ahí, ya esto lo mencionamos anteriormente en alguna otra lección, pero vemos, ¿verdad? Cómo la simiente de Abraham, ¿verdad? Señala o simbólicamente representa a Jesucristo. Y vemos ahí, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y le dice en el capítulo 22, versículo 2, y dijo Jehová: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ¿verdad? Y ofrece allí en holocausto y ofrece
ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Verdad? Y es precioso porque así como Jesús, ¿verdad? Fue crucificado en el monte Calvario, ¿verdad? O en el Gólgota, como se le llama también, el Señor le dice a Abraham que lleve a Isaac, ¿verdad? Que simbólicamente representaba a Jesús en ese momento. Le dice, ¿verdad? Ve a Moriah y yo te voy a decir en qué monte, ¿verdad? Lo vas a ofrecer en sacrificio. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que Abraham se fue y dice la palabra del Señor que llevaba a 2 siervos. Y mire qué bonito ahí también otra vez vemos, ¿verdad?, cómo el Señor muestra, ¿verdad?, que así como Jesucristo, ¿verdad?, murió también al lado de 2 ladrones, ¿verdad? En este caso no dice la Biblia que eran ladrones los siervos, pero llevaba a 2 siervos también, ¿verdad?, Abraham. Pero dice que cuando iban de camino, al ver él, ¿verdad?, al tercer día, dice que alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, les decía, verán, en un estudio anterior, que esos mismos 3 días que Jesús estuvo muerto, ¿verdad? Vemos que aquí están representados también. Y otra de las cosas que vemos aquí, ¿verdad?, acerca de cómo, ¿verdad?, el Señor revela, ¿verdad?, su plan glorioso, su plan maravilloso de salvación, que es Jesucristo, y lo revela una vez más. Y vemos aquí que dice que Abraham tomó la leña, versículo 6, y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Otra vez, ¿verdad? Nuestro Dios no hace nada por accidente. Él todo lo tiene controlado. Abraham podía cargar esa madera a él. Abraham podía, ¿verdad?, para no molestar a Isaac, podía haberle dicho a uno de los siervos, mira, llévame esta leña, ¿verdad?, a ese monte y te regresas. Pero no, ¿verdad? Abraham viene y agarra, ¿verdad?, a la leña del holocausto y la pone sobre, ¿verdad?, su hijo Isaac. Otra vez, ¿verdad?, vemos ahí simbólicamente a Isaac representando a Jesús. Así como Jesús cargó la cruz, Isaac, ¿verdad?, cargó su propia leña del holocausto. Entonces de ahí vemos, ¿verdad?, que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Isaac. Y le dice, ¿verdad?, cuando ya llegaron al lugar, le dice Isaac a Abraham, su padre, y le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Ahí vemos, ¿verdad?, algo maravilloso. Así como Abraham y Isaac tenían esa relación entre padre y ese amor, ¿verdad?, entre padre e hijos. Así como Jesús tiene esa relación con su padre. Le dice Isaac, ¿verdad?, a Abraham, Padre, ¿verdad?, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mire qué precioso cómo le contesta a Abraham, ¿verdad? Algunos lo ven esto como algo profético también. Y le dice a Abraham, y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero. En la Biblia en inglés, ¿verdad?, dice God will provide himself, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, de que Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Algunos lo ven, ¿verdad?, que él está ofreciendo, ¿verdad?, una vez más a su hijo de alguna manera ahí. Entonces es maravilloso, ¿verdad?, ver cómo nuestro Dios, hermano, lo tiene todo planeado. Eventos, hermano, que para el ojo humano, que para la gente en ese tiempo no se podían imaginar que el Señor estaba revelando algo para nosotros, porque esa palabra era para nosotros, para nuestro tiempo. Los hombres en ese tiempo no la podían entender, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos la ha revelado a nosotros y nosotros nos gozamos, ¿verdad?, en conocer, ¿verdad?, y ser parte y ser hijos, ser llamados hijos de ese Dios maravilloso que nos ama tanto, que nos ama con un amor eterno, ¿verdad?, y que es sabio y que conoce todas las cosas y que tiene todo el poder y todo el dominio, ¿verdad? Y qué maravilloso servirle a ese Dios. Y mientras estamos pasando, ¿verdad?, esta situación difícil en el mundo, podemos tener ese consuelo, podemos tener esa confianza en nuestro Dios y podemos estar, como le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando, ¿verdad?, o Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando estaban entre el ejército egipcio y el mar rojo, le dijo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. En esta noche yo le invito a usted, ¿verdad?, a estar quieto. Si usted está bien con el Señor, usted tiene que estar quieto. Ahora, si su relación no es correcta con el Señor,
debe ser una situación de preocupación. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿y cómo va a saber si tiene a Cristo en su corazón? Es cuando obedecemos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? No matarás, no adulterarás, no robarás, ¿verdad? No mentirás. Y hay tantos mandamientos. Si estamos guardando sus mandamientos es señal que amamos al Señor. Y si amamos al Señor, tenemos que estar tranquilos porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué maravilloso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias una vez más, pastor, por su tiempo. Gracias a ustedes por estar escuchando la palabra del Señor. Pero lo mejor sería, ¿verdad?, guardarla en nuestro corazón. Amén. Porque nuestro Dios, ¿verdad?, se agrada no de los oidores olvidadizos, sino de los hacedores de ella. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios, porque nos permites, mi Dios, una vez más bendecir a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra, mi Dios, que puede salvar al hombre. Esa palabra, mi Dios, que sustenta, que quita el hambre, que quita la sed. Esa palabra, mi Dios, que da vida, mi Dios amado. Esa palabra que es luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Dios, por ocultarla de los sabios y entendidos de este mundo y revelarla a nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu iglesia, Padre amado, en esta ciudad. Bendecimos tu pueblo, mi Dios, en todo lugar, Señor. Bendecimos a cada pastor, Señor, especialmente a aquellos pastores que están pasando persecución en alguna parte del mundo, Señor. Aquellos que están pasando hambre, aquellos que están pasando, mi Dios, necesidad. Les bendecimos. Provee, mi Dios. Sé tú, mi Dios, su provisión, Señor. Oh Dios, gracias, Padre amado. Te bendecimos en esta hora y te damos las gracias, mi Dios, por permitirnos transmitir, mi Dios, llevar tu palabra, mi Dios, a través de estos medios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos que tengan una buena noche y nos vemos el miércoles a las 8 una vez más. Y bueno, casi no hacemos esto, pero denle like al video, ¿verdad?